Hace 3 años mi vida empezó a cambiar de una manera radical. Y si te quedas conmigo, te voy a contar qué es lo que pasó. Gracias a una frase que una persona me dijo, una persona que yo estaba conociendo, con la quien quería tener una relación, y la frase fue: eres un personaje. Lógicamente, al principio, cuando alguien te dice algo así, ¿no? Es como que lo rechazas, ¿no? Es como, pero ¿qué me estás contando? ¿Un personaje? Y la realidad es que sí. La realidad es que aquella frase me hizo mirarme a mi interior, me hizo mirarme al espejo, me hizo mirarme a mí y reconocer que en realidad sí que era un personaje. Era el personaje que había construido para protegerme, para agradar a los demás, basado en, bueno, pues en mis vivencias, en mis experiencias desde niño. Yo he sido un niño con complejos, he sido un niño inseguro, he sido un niño con un miedo tremendo al abandono, al rechazo, y cuando esto nos ocurre de niños, nos lo llevamos a la edad adulta, porque empezamos a programarnos, a programar nuestra mente en función de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que escuchamos, de cómo nos sentimos, de lo que nos contamos, de cómo interpretamos lo que pasa, y en función de todo esto, nuestra mente se va programando de una determinada manera y aparecen los miedos, aparecen las inseguridades y aparece, bueno, pues esas necesidades emocionales que sí o sí cubrimos todos, conscientes o inconscientemente, y que de una manera funcional o no, lo hacemos. Y es a partir de ahí cuando construimos a estos personajes, cuando lo que queremos es, pues esto, que no nos abandonen, que no nos rechacen, en mi caso, ¿no? Que nos amen, que nos quieran, que quieran estar conmigo. En mi caso, bueno, pues falleció mi madre cuando yo tenía 13 años y para mí mi madre era una figura, era la figura del amor, era lo que para mí, bueno, pues era la manera en la que yo experimentaba lo que es el amor, ¿no? Luego pasaron una serie de cosas que de alguna manera lo que hicieron fue acrecentar esa sensación de abandono y de rechazo. ¿Qué ocurre? Que esa sensación de abandono y de rechazo en realidad es mía, es lo que yo hago, es cuando yo vibro en abandono y rechazo, todo lo que construyo está basado en esto, está basado en ese abandono, en ese rechazo. Es decir, que vivo desde el miedo. Y desde el miedo lo que me convierto, aparte de en un personaje, me convierto en alguien que vive por y para los demás. Vive para agradar, vive para que le quieran, para que le amen, para que le acepten. Y esto te convierte en una persona dependiente. Aparecen los apegos. Y desde esos apegos aparecen las relaciones que no son constructivas, que no son funcionales y que te hacen permanecer en esas relaciones aún sabiendo que no es lo que quieres, aún sabiendo que no estás a gusto, aún sabiendo que no estás bien, que no eres feliz, que no te nutre, que no creces. Y aún así permaneces. Permaneces porque es más doloroso que te abandonen, es más doloroso que te rechacen que el propio dolor de no estar en una relación que es donde quieres estar, ¿no? Y el problema no es la relación, el problema no son los otros. O mejor dicho, el asunto a resolver no está fuera. El asunto a resolver está en ti, está contigo, está en fortalecer la relación que tienes contigo mismo. Ahora, si no eres consciente de cómo es esta relación, si todo para lo que vives es para los demás, es para agradar, y entras en trampas, ¿no? En trampas como la del Salvador, el querer ayudar, porque claro, cuando ayudamos a los demás nos sentimos bien. Ahora, muchas veces los demás no nos piden ayuda y por otra parte no lo hacemos realmente de corazón, realmente lo hacemos para ganarnos la atención de los demás, porque siendo buenos, los demás nos lo dicen, lo buenos que somos, y desde ahí lo que tenemos es atención, cariño, reconocimiento. Ahora, no es funcional,
Porque muchas veces esto lo hacemos desconectándonos de nosotros. Es decir, priorizamos al otro en lugar de priorizarnos a nosotros mismos. Y cuando te quieres dar cuenta, no sabes quién eres, no sabes lo que eres, no sabes qué quieres y te sientes perdido. Y entonces lo que genera son relaciones de dependencia, apegos, infelicidad, incluso llegas a generar enfermedades, porque no eres congruente, lo que piensas, lo que dices y lo que haces no está alineado. Y aparecen las enfermedades, las fibromialgias, los problemas de estómago, los problemas en la piel, el asma. Tu sistema inmune se ve deteriorado. Y esto es lo que me pasó a mí. Esto es lo que me ha pasado a mí. Yo he llegado a gastarme muchísimo dinero en otras personas. He llegado a desconectarme absolutamente de mí. Es más, llegué incluso a priorizar a otra persona en lugar de a mi propio hijo, para poder llenar esa sensación, esa necesidad de sentirme amado, de sentirme querido, de sentirme valioso. Hasta que llega un día que alguien te dice, eres un personaje. Y no es que te lo digan, sino es que tú lo veas. Es que tú seas capaz de mirarte al espejo y decir, hostia, es que soy un personaje. Es que en realidad soy un personaje. Y entonces te haces la pregunta, ¿y quién soy? Y no lo sabes. No sabes quién eres. Porque llevas toda la vida, en mi caso 50 años, desde que era un niño tratando de ser esa persona, de convertirme en esa persona en la que los demás, a la que a los demás, mejor dicho, quisieran. Queriendo destacar en cosas, forzando cosas, ayudando a los demás, dando a los demás lo que a ti mismo no te das. Mi propio hijo, en una ocasión me lo hizo ver. Venía una visita a casa y cuando en casa comprábamos helado de marca blanca, para esta visita compré un helado de primera marca. Y mi propio hijo me dijo, pero papá, ¿por qué para los demás sí y para nosotros no? Y esto me ha pasado a lo largo de la vida. He regalado cuando yo no me compraba cosas para mí. Me he gastado un dinero que no tenía para poder agradar a la otra persona. He hecho auténticas barbaridades. Y todo desde el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Y claro, ¿qué te dices? ¿Cuál es tu lenguaje interno? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? No valgo, no sirvo, no soy lo suficientemente bueno. Si hago esto no me van a querer. Si digo lo que pienso, me van a rechazar. Efectivamente, era un personaje. Esto, por suerte, y gracias a esta persona y a mi propio trabajo personal, ha cambiado y sigue cambiando. Porque la mejora continua es constante, porque estamos en constante evolución. Igual que yo a mí mismo me he creado un programa en función de mis vivencias y sobre todo de lo que me he contado hasta los 50 años, que son los que tengo. En los últimos 3 sí que he aprendido cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son nuestras necesidades, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué es lo que hay detrás de todo el comportamiento. Y esta es la clave. La clave es observarte, tener la capacidad de observarte, de ver tu comportamiento, de analizarlo, de mirarte al espejo, de mirarte hacia adentro, de reconocer que hay cosas que no te gustan de ti y que aún así ese eres tú. Aprender a aceptarte, aprender a perdonarte, aprender a amarte. Esto es fundamental para dejar de ser ese personaje y convertirte en quien tú eres. Para dejar de ser una marioneta, tu propia marioneta, porque no está en los demás, está en ti. Todo está en nosotros. He desarrollado un curso basado en mi propia experiencia personal, basado en lo que yo he hecho y sigo haciendo cada día para mejorar,
Y este curso es el que quiero compartir contigo. Ahora bien, este curso no es para todo el mundo. Este curso es para personas que realmente están comprometidas con ellas mismas, para personas que realmente estén dispuestas a mirarse hacia adentro, a reconocer que hay cosas que no les gusta de ellas mismas, para personas que realmente quieran vivir conectados con ellos, con ellas, para personas que quieran dejar de ser un personaje, personas que quieran ser auténticas, que quieran vivir libre de apegos, de dependencias e incluso de adicciones. Déjame contarte una cosa. Si me sigues lo sabes, y si no me sigues, te lo voy a contar muy brevemente. Actualmente compagino mi trabajo como coach y formador con mi trabajo en un hospital. En este hospital paso gran parte de mi tiempo en el área de psiquiatría. Y es curioso ver cómo la mayoría de las personas que llegan a psiquiatría con enfermedades mentales, como bipolaridades, como esquizofrenias o como otras enfermedades, son causa precisamente de baja autoestima, de bajo autoconcepto. Son causa de personas que no se aman a sí mismas, personas inseguras, con miedos, que no han recibido el amor que necesitaba, que no están cubriendo sus necesidades emocionales de una manera funcional. Y entonces estas personas acuden a dependencias, apegos y adicciones. En muchos casos la droga está detrás, de fondo de todo esto. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me refugio en algo externo a mí, porque es la única manera en la que encuentro el amor, si lo hago de una manera funcional, bueno, está bien, puedo encontrar algo que me haga conectarme conmigo, que sería lo ideal. Ahora, cuando lo hago de una manera disfuncional, y sobre todo, por ejemplo, con la comida, cuando la comida es la que está cubriendo mis necesidades, posiblemente no estoy comiendo de la manera adecuada, estoy perjudicando mi propia salud a muchos niveles, a muchos niveles. En casos extremos, pues anorexias, bulimias. Esto con respecto a la alimentación. Hay trastornos graves cuando no como adecuadamente. Problemas de azúcar, gordura y todo lo derivado de la gordura, etc. Pero es que cuando acudo a las drogas, ya ni te cuento, porque las drogas afectan a nuestro sistema nervioso, afectan a nuestras neuronas. Y es ahí donde luego aparecen las esquizofrenias, las bipolaridades, de estos abusos de esta sustancia. También está el sexo como adicción. Me refugio en el sexo porque toda esa tensión que voy acumulando, porque yo sé, porque tú lo sabes. Tú sabes que en realidad no eres quien eres. Tú sabes en realidad que eres sumiso en una relación. Tú sabes que estás desde el miedo, que te mueve el miedo. Y eso genera un estrés brutal y una tensión. Y esa tensión la tienes que sacar. Y hay quien la saca a través del sexo. Pero claro, de un sexo disfuncional. En definitiva, esta es mi experiencia personal, que es la que quiero compartir contigo hoy. Repito, basado en mi propia experiencia personal y basado en dejar de ser ese personaje, queriendo dejar de vivir para los demás, queriendo encontrar el reconocimiento en los demás, que me agraden los demás, que me amen los demás, que me quieran los demás, y queriendo conectar conmigo, estar por y para mí, queriendo ser yo mi prioridad. He desarrollado un curso que te va a ayudar a programar tu mente, a crear la programación que quieres y que necesitas para ser quien eres. Y sobre todo para que tengas una vida libre, libre de apegos, libre de dependencias, libre de adicciones, para que vivas una vida conectado contigo, conectada contigo, para que dejes de ser ese personaje, para que sepas quién eres. Si has sentido que esto es para ti, ponte en contacto conmigo. Quiero hablar contigo, quiero conocerte mejor, quiero que me cuentes cuál es tu situación, qué está pasando. Si no haces algo, ¿qué es lo que pasará en tu vida? Me gustaría conocerte y juntos poder decidir si realmente este curso es para ti. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación que le pueda venir bien, compártelo.
Comparte esta información y hazle llegar mi contacto. Me gustaría hablar con esa persona. Gracias por escuchar, gracias por haber llegado al final de este vídeo y espero hablar contigo. Me gustaría que juntos caminásemos hacia tu libertad, hacia la libertad que vas a sentir cuando vivas conectado, cuando vivas conectada contigo, cuando sepas quién eres, qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Mientras tanto, disfruta cada día de la vida, que es el mayor regalo que tenemos. Nos vemos.